Biografía de Tsongkhapa. Las profecías y su infancia. Tanto Buda Sakyamuni como Guru Rinpoche profetizaron el nacimiento y los logros de Tsongkhapa. Durante el tiempo del Buda Sakyamuni, un pequeño niño, el cual era la encarnación previa de Tsongkhapa, le presentó al Buda un rosario de cristal, recibiendo a cambio una concha. El Buda profetizó que Manjusri nacería como un niño en el Tíbet, que fundaría el monasterio de Ganden y presentaría una corona a una de sus estatuas. El Buda le dio al niño un nombre para el futuro, Sumati Kirti. Guru Rinpoche también profetizó que el monje Lobsang Drakpa nacería cerca de la China y sería reconocido como una emanación de un gran bodhisattva y que haría a una estatua del Buda una representación del Sambhogakaya. Muchos indicios posteriores al nacimiento de Tsongkhapa también indicaban que sería un gran ser. Por ejemplo, sus padres tuvieron muchos sueños auspiciosos de que su hijo sería una emanación de Avalokitesvara, Manjusri y Vajrapani. A su futuro maestro, Choye Dondrum Rinchen, le fue dicho por Yamantaka en una visión que él, Yamantaka, iría a Amdo en cierto año y se convertiría en su discípulo. Tsongkhapa nació en Tsongkha, Amdo, en 1357, siendo el cuarto de 6 hermanos. El día después de su nacimiento, Choye Dondrum Rinchen envió a su discípulo principal con sus padres, con obsequios, una estatua y una carta. Sobre el terreno en el cual fue colocado su cordón umbilical, creció un árbol de sándalo. Cada hoja del árbol tenía una imagen natural del Buda Sinjanada y fue nombrado Kumbum. Cientos de miles de imágenes. Posteriormente, el monasterio Gelug de Kumbum fue edificado sobre ese terreno. Tsongkhapa no era un niño ordinario, nunca mostró un mal comportamiento. Constantemente se involucraba en las acciones de un bodhisattva. Era extremadamente inteligente y siempre deseoso de aprender. A la edad de 3 años tomó los votos de laico del cuarto Karmapa, Rinpoche Dorje. Al poco tiempo, su padre invitó a Choye Dondrum Rinchen a su casa. El lama se ofreció a velar por la educación del niño y el padre aceptó con alegría. El niño permaneció en su hogar hasta que cumplió 7 años estudiando con Choye Dondrum Rinchen. Por el simple hecho de ver al lama leer, aprendió instintivamente a hacerlo sin necesidad de ninguna enseñanza. Durante ese tiempo, Choye Dondrum Rinchen le transmitió al niño las iniciaciones de las 5 deidades de Chakrasambhara, Evajra, Yamantaka y Vajrapani. A la edad de 7 años ya había memorizado por completo sus rituales, había terminado el retiro de Chakrasambhara, así como la autoiniciación, y ya había logrado tener la visión de Vajrapani. Con frecuencia soñaba con Atisha, lo cual era un signo de que él iba a reparar los malentendidos del Dharma en el Tíbet y restauraría su pureza combinando el Sutra y el Tantra, tal y como lo hizo Atisha. A la edad de 7 años, Tsongkhapa recibió los votos de novicio de Choye Dondrum Rinchen y el nombre de ordenación de Lobsang Drakpa. Continuó estudiando en Amdo
con este lama hasta que a la edad de 16 años se marchó a Ulsan a continuar sus estudios. Nunca regresó a su tierra de origen. Chogyey Dondrup Rinchen permaneció en Amdo, en donde fundó el monasterio de Yakyung, al sur de Kumbum. En el Tíbet central, Tsongkhapa comenzó estudiando en un monasterio Drikung, Kagyu, en donde aprendió la tradición Drikung del Mahamudra, conocida como la posesión de 5, medicina y más detalles sobre la bodhicitta. A los 17 años ya era un hábil médico. Posteriormente estudió el filigrana de realizaciones, otros textos de Maitreya y la Prajnaparamita. Conciencia discriminativa de largo alcance en diversos monasterios Nyingma, Kagyu, Kadam y Sakya, memorizando los textos en tan solo unos días. A la edad de 19 años ya era reconocido como un gran académico. Continuó viajando a los monasterios más famosos de las tradiciones del budismo tibetano, estudiando los 5 grandes temas del entrenamiento de un geshe y los sistemas de principios de la India, debatiéndolos y sentándose para ser examinado en el debate. Recibió las enseñanzas del Lamrim Kadam, el camino gradual del sutra, así como innumerables enseñanzas e iniciaciones tántricas, incluyendo el Landrei Sakya, las 6 enseñanzas de Naropa de la tradición Drikung Kagyu y Kalachakra. También estudió composición poética, astrología y la elaboración de un mandala. En todos sus estudios, con escuchar una explicación por una sola vez, era capaz de entenderla y recordarla a la perfección, como es el caso de su santidad el 14º Dalai Lama. Tsongkhapa siempre tuvo una fuerte renuncia. Vivió de manera extremadamente humilde y mantuvo sus votos puros. Fácilmente alcanzó el samatha y el vipassana, pero nunca estaba satisfecho con su nivel de aprendizaje o de realización. Continuó viajando y solicitando enseñanzas una y otra vez, aún de los mismos textos. Debatió y presentó exámenes sentado con los más grandes maestros de ese tiempo. Uno de sus principales maestros fue Rendawa, un maestro Sakya. Tsongkhapa le escribió la alabanza de Mixema, pero su maestro se la rededicó a Tsongkhapa. Posteriormente se convirtió en el verso que se repite en el Guru Yoga de Tsongkhapa. Tsongkhapa comenzó a enseñar a la edad de 20 años, siendo su primera enseñanza el Abhidharma. Todos estaban sorprendidos de su gran erudición. También comenzó a escribir y a realizar más retiros. Pronto tuvo muchos discípulos propios, aunque algunas citas dicen que Tsongkhapa tomó la totalidad de los votos monásticos a los 21 años. Es incierto el año en el cual esto aconteció, probablemente fue al final de sus 20 años. En cierto punto, estudió y analizó la totalidad del Kangyur y el Tengyur, las traducciones directas de las enseñanzas del Buda y sus comentarios indios. Después de esto, a la edad de 32 años, escribió un rosario dorado de explicación excelente, un comentario sobre la filigrana de realizaciones y, por tanto, sobre la Prajnaparamita. Sintetizó y discutió todos los 21 comentarios indios.
Todo lo que escribió lo respaldaba con citas provenientes de la amplia gama de literatura india y tibetana, comparando y editando de manera crítica aún las traducciones distintas. A diferencia de los eruditos previos, él nunca vaciló en dar explicaciones sobre las partes más difíciles y ocultas contenidas en cualquier texto. Por lo general, Tsongkhapa era capaz de memorizar cada día 17 páginas dobles, con 9 líneas en cada lado. En alguna ocasión, ciertos académicos organizaron un concurso de memorización con la finalidad de ver quién era capaz de memorizar la mayor cantidad de páginas antes de que el sol tocara el filo del techo del monasterio. Tsongkhapa ganó con 4 páginas, las cuales recitó con fluidez y sin error alguno. El más cercano solo pudo memorizar 2 páginas y media con algo de vacilación. Pronto Tsongkhapa comenzó a dar iniciaciones y enseñanzas tántricas, en especial el permiso subsecuente de Sarasvati, de sabiduría. A la vez continuó con sus estudios del Tantra, en especial el de Kalachakra. Un gran lama era famoso por poder enseñar 11 textos a la vez. Uno de sus discípulos le pidió a Tsongkhapa que hiciera lo mismo, pero en lugar de eso, Tsongkhapa enseñó 17 grandes textos del sutra, todos de memoria, dando una sesión de cada uno al día, comenzando todos el mismo día y terminando todos 3 meses después, también durante el mismo día. Durante este discurso refutó interpretaciones incorrectas de cada uno y estableció su propio punto de vista. Cada día, durante el discurso, realizó la autoiniciación de Yamantaka y todas sus demás prácticas tántricas. Si observamos su vida de tan solo 62 años de duración y consideramos lo mucho que estudió, practicó, incluido el hacer estatuillas de yeso, satsas, todo lo que escribió, enseñó y los retiros que realizó, parecería imposible que alguien fuese capaz de hacer tan solo algo de esto en una sola vida. Seguido de esto, Tsongkhapa realizó su primer gran retiro tántrico de Chakrasambhara según la tradición del linaje Kagyu. Durante este retiro, meditó intensamente en las 6 enseñanzas de Naropa y las 6 enseñanzas de Niguma, obteniendo grandes realizaciones. Después, a la edad de 34 años, Tsongkhapa decidió involucrarse en el estudio y práctica intensiva de todas las 4 clases de tantras. Como escribió posteriormente, uno no puede apreciar realmente la profundidad del Anuttara Yoga Tantra a menos que uno haya practicado y entendido profundamente los 3 tantras menores. Así, nuevamente, llevó a cabo grandes viajes, recibiendo iniciaciones y enseñanzas acerca de las 3 clases de tantras menores. Además, también estudió el 5º estadio de culminación, Dzogchen, de Guhyat-samaja y Kalachakra. Tsongkhapa también se dedicó al estudio de la práctica de Manjusri Dharmachakra y Madhyamaka con el Lama Karma Kagyu Umapa. Este gran maestro había estudiado Madhyamaka con la tradición Sakya y desde su infancia había tenido diariamente visiones de Manjusri, quien le enseñaba un verso cada día. Tsongkhapa y él se convirtieron en maestro y discípulo. Lama Umapa vigiló con Tsongkhapa la validez de las enseñanzas que había recibido de Manjusri.
Esto es muy importante, ya que las visiones pueden estar influenciadas por demonios. Junto con Lama Umapa, Tsongkhapa realizó un largo retiro de Manjusri. Desde ese momento, Tsongkhapa comenzó a recibir instrucciones directas de Manjusri por medio de visiones puras, siendo capaz de recibir de él respuestas a todas sus preguntas. Antes de que esto sucediera, tenía que hacerle sus preguntas a Manjusri por medio del Lama Umapa. Durante el retiro, Tsongkhapa sintió que todavía no tenía un correcto entendimiento del Madhyamaka y de Guhya Samaja. Manjusri le sugirió hacer un retiro largo para que lograse entender las anotaciones que había tomado de sus instrucciones. De esta forma, después de enseñar por un corto periodo, Tsongkhapa entró a un retiro de 4 años con 8 de sus discípulos más cercanos en Olka Cholung. Hicieron 35 rondas de 100.000 postraciones, una por cada uno de los 35 Budas de la confesión, así como 18 rondas de 100.000 ofrendas del mandala, con varias autoiniciaciones de Yamantaka, estudiando el Sutra de Avatansaka para las acciones de un bodhisattva. Después de todo esto, tuvieron una visión de Maitreya. Al terminar el retiro, Tsongkhapa y sus discípulos restauraron la gran estatua de Maitreya en Shinji Ling, siendo este el primero de sus 4 grandes actos. Posteriormente, volvieron a un retiro de 5 meses. Después de todo esto, el Lama Nyingma Lodrak Nanka Gyaltsen, quien continuamente tenía visiones de Vajrapani, invitó a Tsongkhapa, convirtiéndose así en maestro y discípulo. Él le transmitió el Lamrim Kadam y linajes orales de los linajes de los maestros. Tsongkhapa quería ir a la India para estudiar más, pero Vajrapani le aconsejó que permaneciera en el Tíbet, ya que ahí sería de mayor beneficio. De esta forma se quedó. Decidió que escribiría una gran presentación de los estadios graduales del camino, Lamrim Chenmo, sobre el gran sendero del Sutra, y posteriormente una gran presentación de los estadios graduales del camino del Tantra, Gakrim Chenmo, acerca de los niveles de práctica de las 4 clases de Tantra. Seguido de esto, Tsongkhapa hizo un largo retiro del estadio de consumación de Kalachakra y después un retiro de 1 año sobre Madhyamaka. Aunque Tsongkhapa había aprendido mucho de sus maestros sobre Madhyamaka y sobre el vacío, nunca se sintió satisfecho con el nivel de explicación. Antes de entrar a este retiro de 1 año, Manjusri le aconsejó que se basara en el comentario de Buddha Palita sobre Madhyamaka. Así lo hizo Tsongkhapa y como consecuencia, durante el retiro, logró obtener un entendimiento no conceptual del vacío. Basado en este logro, Tsongkhapa revisó por completo las enseñanzas Prasangika Madhyamaka acerca de la explicación del vacío y temas relacionados, los cuales eran aceptados por los maestros y eruditos de esa época. En ese sentido, fue un reformador radical que tuvo el valor de ir más allá de esas creencias cuando las encontraba inadecuadas. Tsongkhapa siempre basó sus reformas en una estricta lógica y haciendo referencias a las escrituras.
Cuando estableció su propio punto de vista como el significado más profundo de los grandes textos indios, no cometió falta alguna en lo referente a su cercana conexión y relación con sus maestros. El hecho de ver a nuestros maestros espirituales como Budas no quiere decir que no podemos superarlos en lo referente a nuestros propios logros. Sempsap Serkon Rinpoche II explicó esto con el siguiente ejemplo. Para hacer un pastel necesitamos reunir diversos ingredientes, tales como la mantequilla, la harina, leche, huevos y demás. Nuestros maestros nos muestran cómo hacer el pastel y hornean algunos para nosotros. Puede que sean deliciosos y que los disfrutemos mucho. Gracias a la bondad de nuestros maestros aprendemos a hacer el pastel. Esto no quiere decir que no podamos hacer ningún cambio, agregar distintos ingredientes y hornear pasteles que incluso sean más deliciosos que aquellos que hicieron nuestros maestros. Al hacer esto, no estamos siendo irrespetuosos con nuestros maestros. Si son maestros realmente calificados, se regocijarán de nuestra mejora de la receta y disfrutarán de estos nuevos pasteles con nosotros. Después de haber dado más enseñanzas, nuevamente Tsongkhapa entró en retiro. En esta ocasión con su maestro Rendawa, y escribió la mayoría del Lamrim Chenmo. Durante el retiro tuvo visiones de Atisha y de los maestros del linaje de Lamrim, las cuales duraron un mes, aclarando muchas dudas. Posteriormente, estudió las 6 prácticas de Naropa y Mahamudra, profundizando en ello con Drikung Kagyu. Después, durante la temporada de lluvias, enseñó con una gran claridad el Vinaya, las reglas de la disciplina monástica, siendo este el segundo de sus grandes actos. Al terminar el Lamrim Chenmo, Tsongkhapa decidió enseñar más de lleno el Tantra. Sin embargo, antes de esto, escribió extensos comentarios acerca de los votos del Bodhisattva y de las 50 estanzas del Guru Pankakita, para enfatizarlas como fundamento para la práctica del Tantra. Posteriormente, mientras continuaba dando enseñanzas, escribió el Garim Chenmo y muchos otros comentarios sobre Guhya Samaja. También escribió acerca de Yamantaka y sobre los textos del Madhyamaka de Nagarjuna. El emperador chino lo invitó a ser su tutor imperial, pero Tsongkhapa se disculpó, argumentando que ya era una persona mayor y que deseaba permanecer en retiro. Durante los siguientes 2 años, Tsongkhapa enseñó el Lamrim y el Tantra de manera extensa y escribió la esencia de una explicación excelente sobre los significados interpretables y los definitivos. Todo esto acerca de los significados definitivos e interpretables de los postulados Mahayana. En 1409, a la edad de 52 años, inauguró el gran festival de oración del Monlang en el Gyeogang en Lhasa. Ofreció una corona de oro a la estatua de Sakyamuni, lo cual significaba que ahora era una estatua Sambhogakaya, no solo Nirmanakaya. La forma Sambhogakaya de los Budas vive hasta que todos los seres estén liberados del samsara, mientras que la forma Nirmanakaya vive solamente por un corto tiempo. A este se le considera su tercer gran acto. Después de esto, sus discípulos le solicitaron que dejara de viajar tanto y fundaron para él el monasterio de Ganden. En Ganden,
Tsongkhapa continuó dando enseñanzas, escribiendo, en especial sobre Chakrasambhara, y realizando retiros. Mandó hacer el edificio para la gran sala de Ganden con una enorme estatua de Buda y mandalas de 3 dimensiones de Guhyasamaja, Chakrasambhara y Yamantaka. A este se le considera su 4º gran acto. Continuó con sus escritos y al finalizar, su colección de obras sumaban 18 volúmenes, siendo los más numerosos aquellos de Guhyasamaja. Tsongkhapa murió en Ganden en 1419, a la edad de 62 años. Alcanzó la iluminación después de su muerte, logrando el cuerpo ilusorio en lugar del bardo. Esto fue para enfatizar a los monjes la necesidad de un celibato estricto, ya que la iluminación en esa época requería de practicar con consorte al menos en una ocasión. Antes de morir, Tsongkhapa le dio su sombrero y sus hábitos a Gyaltsab Ye, quien se mantuvo en el trono de Ganden por 12 años más. Esto dio comienzo a la tradición del poseedor del trono de Ganden, Ganden Tripa, como la cabeza de la orden Gelug. El siguiente poseedor del trono fue Kedrup Ye, quien tuvo posteriormente 5 visiones de Tsongkhapa, aclarando dudas y respondiendo a sus preguntas. El linaje Gelug ha florecido desde entonces. Varios de los discípulos cercanos de Tsongkhapa fundaron monasterios para continuar con su linaje y esparcir sus enseñanzas. Cuando Tsongkhapa aún vivía, Jamyang Chogyey fundó el monasterio de Drepung y Janchen Chogyey fundó el monasterio de Sera. Después de la muerte de Tsongkhapa, Gyub Serap Tsengey fundó el colegio tántrico de Gyume en 1433 y Gyelwa Gendundrup, nombrado de manera póstuma como el primer Dalai Lama, fundó el monasterio de Tashi Lumpo en 1447.